Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír ustedes en SoundCloud. Les doy las bienvenidas a las invitadas hoy a este programa. En primer lugar, Silvia Chocarro, la corresponsal de Radio Francia Internacional. Bienvenida a esta mesa como siempre, Silvia. Gracias. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida igualmente. Gracias. Y el primer asunto, Silvia, tiene que ver con Francia, porque ahora han entrado en huelga, en una jornada de protestas, las plantas nucleares. Ya hay varias huelgas en ese país, todo como consecuencia del proyecto de reforma laboral que trata de llevar adelante el presidente François Hollande y su primer ministro Manuel Valls. Más de 2/3 partes de las 12.000 estaciones de gasolina en Francia tienen en este momento problemas de suministro. Los puertos han entrado en huelga, 8 refinerías están en huelga, y todo ello, decía yo, porque están muy molestos los sindicatos por el proyecto de reforma laboral del señor Hollande. ¿En qué consiste la reforma laboral? Básicamente, Francia, desde los gobiernos socialistas de Lionel Jospin, tiene una jornada laboral de 35 horas semanales. Según esta reforma, eso se puede flexibilizar un poco y la gente podría trabajar algo más. Pero se abaratan los despidos, es mucho más fácil si se puede despedir a una persona. Por ejemplo, si una empresa tiene 4 trimestres de pérdidas consecutivas o una facturación baja, se puede despedir a un empleado. Y todo esto tiene además como telón de fondo el hecho de que el señor François Hollande, que pretende la reelección el año entrante, aparentemente, no se sabe si finalmente se va a presentar, ve que en las encuestas de popularidad, la suya, la de él, está entre un 13% y un 20%, en promedio es como un 17% según la mayor parte de los sondeos, cosa que es bajísima para un presidente francés. Más de 60 millones de habitantes hay en Francia, es uno de los países más importantes de la Unión Europea, y esto entonces, ¿cómo se va a arreglar? Bueno, arreglar habrá que ver, pero mencionabas cuáles son los puntos más polémicos de la reforma laboral. Hay otro también que es muy polémico, que tiene que ver con el hecho de que la reforma laboral permitiría que un convenio dentro de una empresa tenga prioridad por encima de un convenio sectorial, que esto, digamos, es sagrado en un país como Francia, donde el poder de los sindicatos, a pesar de que ha ido disminuyendo a lo largo de los años, sigue siendo bastante fuerte, como de hecho se puede ver, ¿no?, con el seguimiento que está teniendo la huelga. Yo creo que estratégicamente quienes han organizado la huelga desde luego están teniendo cierto éxito, porque han sabido, digamos, pegarle a Francia donde más le duele, y es que han conseguido que se paralicen, por ejemplo, las centrales nucleares, en un país donde el 75% de la energía eléctrica del país viene de estas centrales, ¿no? Y por tanto, como comentabas, pues se están dando situaciones en las que también no hay gasolina, etcétera, ¿no? Y evidentemente está poniendo contra las cuerdas al gobierno. Pero yo creo que lo que es importante aquí es que la huelga es contra una ley, pero va más allá. Yo creo que también es contra un gobierno. Es no solamente contra esta ley específica, sino contra un gobierno socialista, el de François Hollande, que es presidente desde hace 4 años, que es del Partido Socialista y que ha tomado medidas a lo largo de estos años que, digamos, bueno, no son las más características a priori de un partido de izquierdas o un partido socialista, y se ha ido virando hacia determinadas políticas, sobre todo económicas, también en lo referente a la migración, que bueno, son más conservadoras de lo habitual en un partido socialista. Esto que ha pasado le ha llevado a ganar, como comentabas, una impopularidad altísima, la más alta de los últimos presidentes de la historia de Francia, ¿no?, hasta el punto de tener solamente en torno a un 15% de popularidad, que es bajísimo para un presidente, ¿no? Otro de los asuntos que yo creo que son importantes y que se deben tener en cuenta es que además en este momento se enfrenta no solo a la oposición de los partidos opositores o de los sindicatos, sino también dentro de las propias filas del grupo socialista. Hay una oposición fortísima por un grupo, bueno, minoritario, pero un grupo todavía, bueno, lo suficientemente grande como para hacer ruido dentro de su propio partido. ¿Esto qué implica? El año que viene hay elecciones en Francia,
Evidentemente, lo normal es que un presidente, normalmente es como lo que suele ocurrir en Francia, un presidente se presenta 2 veces se presenta a la reelección, sería el caso de Holanda a priori, pero claro, con unas tasas tan bajas y con tanta oposición en el propio seno de su partido, bueno, pues podría ponerle un poco las cosas un poco más difíciles. Dorita Olivia. Por eso dicen que, aunque no tenga mucho sentido, o por lo menos a mí no me encaja mucho, pero por eso dicen que se ha lanzado en parte esta reforma laboral como golpe de efecto. Según el gobierno de Hollande, esto va a servir para encarrilar la economía, cuyo crecimiento lleva bastante tiempo enquistado, y sobre todo la creación de empleo, porque según se está diciendo Francia, las próximas elecciones presidenciales en 14 meses van a girar sobre todo en torno al empleo o a la creación de empleo. Y como la economía estaba más o menos parada en Francia, se dice que esto podría ser un golpe de efecto para intentar reanimar la economía y que sea la única baza que en este momento tiene Hollande, como decíais, con una popularidad por los suelos. El problema es que la propia reforma laboral está poniendo en juego el futuro del socialismo francés, es decir, cómo es posible que un gobierno socialista ponga en marcha una reforma laboral que tiene tantos tintes neoliberales, sobre todo en la faceta de facilitar el despido, ¿no? Que no es un despido libre, pero se flexibiliza tanto que da mucha baza a los empresarios para despedir a los trabajadores sin anuncio previo, sin el periodo de tiempo que tenían hasta ahora. Es decir, son, como decía Silvia, son medidas que no son las más típicas o las más propias de un gobierno socialista, que ha hecho que el propio partido desde dentro esté peleándose y se plantee una crisis a muy corto plazo de hacia dónde va el socialismo francés. Y además recordemos que en Europa tenemos un precedente de una reforma laboral similar que, como dice el propio primer ministro francés, Manuel Valls, está inspirada o basada en la reforma laboral de Mariano Rajoy en España, que es un gobierno de derechas. Es decir, está plagado de contradicciones, y si es verdad que esto es una baza o una estrategia para intentar ganar las presidenciales el año que viene, yo no sé si esto al final va a acabar siendo peor, que va a ser más enfermedad que remedio, como decimos en España, ¿no? El problema que tiene el presidente Hollande es que está transitando por un campo minado. Él realmente no tiene mucho espacio ni mucha flexibilidad para funcionar. Por un lado, Francia se ha caído al puesto 22 en competitividad, precisamente y en gran parte por la legislación laboral. No es posible competir en este mundo con unas leyes laborales tan restrictivas, y el hecho de que él está tratando de flexibilizarlas de izquierda o de derecha es un intento para darle un respiro a la economía, para fomentar la inversión y para generar algún tipo de crecimiento económico. Le está generando el efecto contrario, porque si estas protestas continúan, aparte de paralizar el país, lo que van a hacer es afectar justamente a Francia como un destino de inversión. Parece mentiras que la segunda economía de Europa está en el puesto 22 de competitividad. Por otro lado, los riesgos políticos de esto que está sucediendo son enormes, porque si bien desde su partido lo están criticando, lo que está haciendo esta crisis es fomentando partidos como el Frente Nacional, que son anti-inmigrantes, que critican la presencia de Francia en el euro, y lo que está es moviéndose también el país más hacia la derecha. Ahora, ¿qué puede pasar? Él puede apostarle a que estas que estas protestas se vayan difuminando, que se divida el movimiento sindical, que de alguna manera desaparezcan solas, pero mientras tanto el costo político de él es alto. Además, que ha sido un presidente, pobre Hollande, ha enfrentado el terrorismo en su propio terreno. En este momento todos los cuestionamientos sobre el avión derribado o el avión que se estrelló de Egypt Air, y aparte tiene la presión de tener un evento deportivo mundial en 2 semanas, entonces que es la Eurocopa. La Eurocopa nada menos empieza en 10 días. Y tendrá a todos los periodistas del mundo mirando no solamente el fútbol, sino el desempeño de él y de los sindicatos. Y quería seguir con usted, Muni, porque hay noticias también en América Latina, esencialmente en el Brasil. Llevamos 2 semanas con la presidencia de Michel Temer, el vicepresidente brasileño, que está actualmente como presidente en funciones desde que fuera apartada por 180 días inicialmente la presidenta Dilma Rousseff, como consecuencia de un proceso de juicio político, de lo que en inglés se llama un impeachment. Ha habido ya algunos escándalos alrededor de la gente que rodea a Michel Temer, y en esta ocasión se ha vuelto a filtrar una conversación. Ya se había conocido otra charla telefónica que comprometía un poco a la gente que rodea a Temer. En esta ocasión, Folha de Sao Paulo, el periódico, ha publicado una nueva conversación, un diálogo, entre Renan Calheiros, el presidente del Senado, y Sergio Machado, un hombre que está investigado por el caso Petrobras. Y el señor Calheiros da a entender en la conversación que en caso de que Dilma Rousseff fuera del poder,
pues quizá la rama judicial podía suavizar las investigaciones por el escándalo de Petrobras contra los políticos en el Brasil. El escándalo de Petrobras consiste en que ha habido una red de sobornos de más de 2.000 millones de dólares que han ido a parar a funcionarios y a miembros del Partido de los Trabajadores, el PT de Dilma Rousseff, y también a personas de otros partidos, incluido el del señor Michel Temer. Esto perjudicará aún más a Temer porque parece muy frágil. Es la luna de miel más corta de la historia, Juan Carlos. Lleva 13 días en el poder más o menos y ya tiene varios escándalos a sus espaldas, peor aún que los de Dilma Rousseff al parecer. Y lo increíble es que el mundo estaba muy pendiente y los inversionistas que una transición y un eventual gobierno de Temer lo que harían sería estabilizar la economía, y lo que está pasando es que se está gastando todo su capital político defendiéndose de estos últimos escándalos y de las torpezas que ha cometido también en los primeros días de gobierno. Y ahí no puede hacer las reformas tan necesarias para el Brasil, que son subir los impuestos, recortar el gasto público, tener algún tipo de modificación en el sistema pensional, que es una camisa de fuerza para el Brasil, y hacer las reformas fiscales que él pretendía hacer muy rápidamente y con el apoyo de una coalición en el Congreso. Se le está desmoronando todo esto y no creo que, digamos, ya lo que hay es cuestionamientos serios de por qué llegó al poder Temer y con qué propósito, si era de verdad con el fin de detener estas investigaciones. No creo que la aplanadora de la justicia brasileña se vaya a detener tan fácil. Dori. El problema es que Temer ya llegó al poder así. Yo creo que ya la propia ascensión al poder por todo el proceso de impeachment de Dilma ya ponía en duda para muchos sectores en Brasil el propio nombramiento y cómo había llegado ahí. En el momento que tú ya llegas al poder con tu credibilidad en cuestión y sobre todo con tu autoridad en cuestión, entonces ya es muy difícil hacerlo todo. Y a eso hay que sumarle este clima que hay en Brasil ahora como de paranoia, de casi locura, donde todo el mundo desconfía de todo el mundo, donde todo el mundo está implicado en escándalos de corrupción, donde es muy difícil saber con quién hablas, con quién no hablas y quién te puede vender o cómo se pueden filtrar estas informaciones. Eso es casi lo que a mí más me ha llamado la atención de esta segunda conversación telefónica que se filtra, es las propias referencias que hacen los participantes de la conversación en quién pueden confiar, quién les puede estar escuchando, a ver qué pasa con esta conversación. Es casi un clima de pánico político que perjudica mucho a Brasil en el momento en el que está pasando, que recordamos que es un país que todavía tiene un escándalo de corrupción muy importante, más otros pequeños alrededor, con una crisis económica muy fuerte, que necesita recuperarse y que tiene a la clase política casi de rodillas y no sabemos hacia dónde van en este momento. Silvia. Bueno, yo diría que esto casi empezó como una película de héroes y heroínas, ¿no? Si uno lo ve desde la perspectiva, por supuesto, de quienes iniciaron el impeachment, ¿no? Y casi estamos pasando ya en nada a una película de intrigas, casi de miedo, ¿no? O sea, digo que es que cada día pasan cosas nuevas que son, bueno, que superan la ficción, ¿no? Y yo creo que en parte, como comentaba Dori, tiene que ver con el origen, ¿no? Y es que el origen de por sí, bueno, ya fue bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo el proceso, y yo creo que todo esto pone en evidencia, de hecho, las, no sé si dudosas o al menos cuestionables intenciones que había detrás del impeachment y de cómo todo ese proceso se ha llevado a cabo, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hay noticias sobre Hillary Clinton, la virtual candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que serán el 8 de noviembre. Ella está compitiendo dentro de su partido todavía con Bernie Sanders, el senador por Vermont. En cambio, por el lado republicano, el candidato es ya el señor Donald Trump. Incluso en las últimas horas consiguió el número de delegados que se necesitan para la convención de la segunda quincena del mes de julio, donde será ungido previsiblemente como candidato. Resulta que ayer el inspector general del Departamento de Estado dijo que Hillary Clinton cometió un error, tuvo una conducta impropia, cuando en su paso por la Secretaría de Estado, en el primer gobierno del presidente Barack Obama, entre el año 2009 y el año 2013, ella utilizó un servidor privado para mandar emails, pero fueron miles, más de 30.000, más de 40.000 emails. Dijo el inspector general eso y además agregó que ella debió haber dado toda la información de esos emails antes de renunciar a la Secretaría de Estado, cosa que no hizo. ¿Qué tanto afecta a la aspiración presidencial de Hillary Clinton esto? Sobre todo cuando además hay noticias de un posible, y esto sí es noticia grande, noticia bomba, un posible debate entre Bernie Sanders en la televisión y Donald Trump. Mucho, le afecta mucho y mal. Para empezar, porque miremos las portadas de todos los periódicos que tenemos aquí en Club de Prensa, todas llevan en grande el titular de Clinton
viola las reglas de los correos electrónicos del Departamento de Estado. Y además se da una información muy importante en este informe, y es que se había dicho hasta ahora que, bueno, que esto lo han hecho todos los secretarios de Estado, y según este informe no, porque lo que habían hecho otros secretarios de Estado como Colin Powell es utilizar una dirección de correo privada, que sí se puede, pero ella está utilizando un servidor privado, que es un paso más allá, y eso es lo que aclara este informe, y de ahí los grandes titulares hoy en todos los medios. Este evidentemente le hace mucho daño, porque si sabemos que un punto débil tiene la candidatura de Hillary Clinton es la honestidad, la autenticidad, cómo los ciudadanos, cómo los votantes perciben a Hillary Clinton, que siempre es con esta nube oscura de verdad que tiene encima ella y en general los Clinton, y esos índices de impopularidad y de falta de honestidad, y de así es como le perciben los votantes altísimos, en torno al 60%, esto no puede ayudar de ninguna de las maneras, sobre todo y además, pues como mencionas, estamos en un punto en el que su propio rival demócrata le está disputando la nominación, aunque ella prácticamente ya la tiene cerrada, y aunque está claro que Sanders a estas alturas no la puede ganar, pero está intentando restarle esa legitimidad, está intentando poner en cuestión su candidatura todo el tiempo. Ahora, si finalmente se celebrara, que no sé, pero si finalmente se celebra un debate entre Sanders y Trump, es una manera de minimizar y subestimar y deslegitimar a la candidata demócrata, porque lo que está haciendo Trump, que ya es el nominado del partido, es subir a su nivel a Bernie Sanders, que no ha ganado las primarias. Es decir, es un momento muy, muy delicado en la campaña de Hillary. Vamos a ver qué estrategia despliegan, porque esto sí puede tener graves consecuencias, sobre todo a ver qué dice el FBI si acaba en una investigación. Yo creo que a eso es que le está apostando Sanders, y por eso no se ha retirado. Yo creo que lo grave de esta noticia es que le pega a Hillary en donde más le duele, y es en el asunto de credibilidad, porque nadie duda que ella es competente y preparada y que tiene una hoja de vida impecable, pero en general los índices de ella negativos son basados en el hecho de que la gente no confía en ella. Yo creo que Hillary Clinton quisiera cerrar los ojos y despertarse dentro de un mes. Dentro de un mes ella ya habrá muy seguramente acumulado suficientes votos para ser la nominada de su partido, muy seguramente, y sería algo rarísimo si Bernie Sanders no entrara a apoyarla y cerrar filas el partido alrededor de esta candidata, sobre todo dado que la ha superado, aunque poco, Donald Trump en las encuestas. Dentro de un mes muy seguramente también ya habrá pasado la primaria de California, que se espera, o hay algún riesgo de que la gane Bernie Sanders, pero ya habrá, digamos, volteado esa página porque tendrá la nominación en el bolsillo. El problema es que Donald Trump, y en los últimos días, y de manera un poco silenciosa y discreta, el Partido Republicano lo ha apoyado de tal manera de que ya no tiene un camino bastante despejado hacia la nominación y hacia la convención. Todos estos rumores de que iba a haber una convención abierta y que parecería una especie de gladiador a tratar de detenerlo, eso ya no va a pasar. Yo creo que el Partido Republicano ya se resignó a que Trump es su candidato, y Clinton va a llegar agotada de pelear con Sanders, agotada de defenderse el FBI, agotada de mirar las encuestas y darse cuenta de que no ha pegado como ella pensaba. Ella ha esperado su turno para ser la presidenta de Estados Unidos y le está quedando muy difícil llegar allá. Silvia Chocarro. Muni decía que probablemente ella querría despertarse dentro de un mes. Yo creo que a lo mejor ella querría dormirse y despertarse muchos años antes y no haber cometido este error, que en mi opinión era bastante fácil de evitar. Es decir, ella en aquel momento sabía perfectamente que sería candidata a la presidencia. No es algo que venga, que sea nuevo, ¿no? Que lo haya decidido ayer. Y evidentemente sabiendo que ella iba a ser candidata en un futuro y que todo lo que hacía iba a ser mirado con lupa, me sorprende que no tuviera en cuenta algo como esto, ¿no? Y bueno, que no lo hubiera evitado, hubiera tomado las medidas que fueran necesarias, porque efectivamente le pega donde refuerza, sobre todo es que le pegan en el tema de la credibilidad, que es su mayor debilidad, y lo refuerza, ¿no? Ella insiste en negar y en mostrarse como alguien en quien uno puede confiar, y al final, claro, informes como este ponen totalmente en duda algo como eso, ¿no? Y una última cuestión, hay algo que me parece curioso a mí, por lo menos desde Francia o desde España, por ejemplo, me preguntan muchas veces, pero ¿y por qué esto es tan grave, ¿no? O sea, como por ejemplo en España tengo compañeros periodistas que dicen, bueno, igual esto sería la preocupación número 100 en un candidato presidencial, ¿no? Y es cierto que esto se ha convertido en un asunto
casi una cuestión de, bueno, una cuestión de Estado, ¿no? De hecho, para ella. Pero claro, porque es cuestión de honestidad siempre. Es esta percepción que tienen muchos estadounidenses, y yo creo que con razón, que los Clinton pueden hacer todo lo que quieran, que están por encima del bien y del mal, que nadie les pide cuentas, que pueden hacer lo que quieran. Es más, las formas, ella consideró que podía utilizar su propio correo electrónico o su propio servidor, posiblemente por ignorancia tecnológica, que ella misma ha confesado muchas veces, pero es esta percepción de los ciudadanos de que pueden hacer lo que quieran y salir libres de ello, por eso les hace tanto daño. Cambio de asunto, Dori, hay elecciones en España exactamente dentro de un mes, el día 26 de junio. Elecciones en donde pues aparentemente podría llegar a saberse quién va a gobernar en propiedad o en toda regla. Las elecciones pasadas fueron el 20 de diciembre y no se ha podido formar gobierno desde entonces. Las ganó el Partido Popular, el Partido Conservador que preside Mariano Rajoy, pero no logró formar ninguna coalición ni consiguió una mayoría suficiente. En segundo lugar estuvo el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez. En tercer lugar Podemos, el grupo que tiene como líder a Pablo Iglesias, y posteriormente en la cuarta casilla quedó el grupo Ciudadanos de Albert Rivera. Desde entonces, desde esas elecciones, el presidente en funciones ha sido Rajoy, pero ya el rey Felipe VI disolvió las Cortes, disolvió el Parlamento y convocó a estas nuevas elecciones. Hay un artículo de BBC Mundo que llama la atención porque dice que lo que está pasando en Venezuela se ha convertido en tema de campaña electoral en España. No solamente por los nexos de Podemos con el chavismo, sino porque ahora Albert Rivera ha estado pidiendo la libertad de Leopoldo López en Venezuela, acompañando a Lilian Tintori. ¿Será que tiene mucha influencia ese asunto en la campaña electoral española y que la va a tener de aquí en adelante? Bueno, la va a tener porque los partidos que no son Podemos quieren que así sea, y esta es una cuestión de estrategia electoral de manual. Es decir, es un partido que nace hace 2 años, que es muy potente, que de repente consigue ganar, y ahora mismo según las encuestas está en segundo lugar porque ha hecho esta alianza con el Partido de la Izquierda en España, con Izquierda Unida, y están en segundo lugar desplazando a tercer lugar al partido de la izquierda de siempre, que sería el Partido Socialista. Entonces hay que atacar de alguna manera la ascensión de Podemos, que de momento se está demostrando imparable, y hay que atacar sobre todo a los líderes más visibles, que serían el número 1 y el número 2, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. ¿Cómo? Pues el único punto débil que se ha encontrado realmente que puede resultar efectivo en una campaña electoral para construir una estrategia son estos vínculos que todavía son muy difusos o muy oscuros, porque Podemos todavía no ha conseguido demostrar muy bien a qué se debe todo ese dinero, esos vínculos con, en general, la cúpula de poder de Venezuela, en su día con Chávez y ahora con Maduro. Este es el único punto débil o el punto débil más potente que han encontrado los otros partidos, y es el que van a atacar. ¿Por qué? Porque es fácil muy demonizar a Venezuela, sobre todo en el momento político en el que está. Es muy fácil dibujar imágenes de comunismo como el gran demonio, sobre todo en un país como España, que todavía tiene rastros importantes de no haber superado la guerra civil, que como sabéis en España fueron 2 bandos, igual que otros países en Europa que todavía no han superado tampoco ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. Es decir, es una estrategia electoral pura y dura de manual que de momento está funcionando. Pues a mí me parece el colmo, Juan Carlos, me parece el colmo que una campaña electoral de España se pase por encima de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Una cosa es que vayan los expresidentes de todo el mundo a darle apoyo al pueblo venezolano, a reunirse con la oposición, a pedir la liberación de los presos políticos. Otra cosa es que llegue un candidato que tenga que llegar a Keiko Fujimori allá a hacer política en Venezuela, o que llegara Hillary Clinton a convertir un problema que están viviendo todos los venezolanos en tema de campaña. Me parece vergonzoso, y me parece que ni va a liberar el señor Albert Rivera a Leopoldo López, ni va a hacer un servicio realmente a los venezolanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. El diario The Washington Post trae un artículo sobre si los dirigentes políticos deben usar o no corbata. Señala que esta misma semana Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, tuvo una reunión con Alexis Tsipras, el primer ministro griego. Tsipras iba sin corbata y Erdogan le preguntó en dónde está la corbata. Y Tsipras se sintió un poco mal, pero al final se mantuvo. ¿Deben usar corbata los políticos, sí o no? Yo creo que deben hacer lo que les parezca. No está mal tampoco romper o flexibilizar ciertas normas sociales, ¿no? Como esa. Dorita Liga. Sí, porque si no distrae. A mí no me importa tanto que lleven corbata o que no, sino que si toda la atención se distrae a si llevan corbata o no, o de qué color es el traje o no, entonces se distrae de la atención, que por cierto es algo que sufrimos las mujeres o que sufren las mujeres en política de siempre. Más atención a lo que llevan puesto que a lo que están diciendo o lo que están haciendo. Yo estoy de acuerdo con la corbata. Lo que debería ser prohibido, porque no se le ve bien a nadie, es la guayabera. O sea, lo que usan en el Caribe.
Eso no. Los dirigentes políticos. Bueno, gracias a las tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa. A nadie.